Vamos a irnos a la palabra para podernos arrimar cada vez más a todo lo que Dios tiene con nosotros. No estamos en el programa de radio, pero tenemos que alinearnos a todo lo que Dios tiene para con nosotros en los tiempos que estamos viviendo. Y con aquello que hemos estado dejando en los temas pasados, hemos estado hablando del gozo del Señor. ¿Se acuerdan? Que el gozo del Señor era ¿qué en nuestras vidas? Una fortaleza en nuestras vidas. Así que siguiendo el tema, ¿sí?, de que nosotros tenemos que andar en esa fortaleza del Señor, no vamos a dejar el tema, ¿sí?, no lo vamos a descolgar tan rápidamente. Pero quiero ese tema poderlo sumar a algo que el Señor tiene determinado que hagamos proféticamente, ¿sí? Hay tiempos proféticos que cumplir. Hay palabras proféticas para cumplir, ¿sí? Entonces yo quiero del gozo del Señor, que es nuestra fuerza, ¿sí? Nuestra fuerza para que no andemos en debilidad, ¿sí? Lo contrario de la fuerza sería la debilidad. ¿Y lo contrario del gozo? ¿Sí? Entonces no podemos andar en eso, ¿sí? Entonces yo quiero empezar justamente con esta idea del gozo y de la fuerza con la que tenemos que hacer las cosas, para que después meterme en una palabra profética que tenemos que cumplir. Vamos a ir a Lamentaciones, en el capítulo 2, en el verso 10, como está puesto en la pantalla, para irnos a ver algo. Ya lo dejamos para el final, porque si me adelanto, ya después usted se va a ir, ya dice, ya me lo sé este tema, y se nos fue Esther. Ya se va entera. Vale, vamos a leer entonces Lamentaciones. Usted sabe que el libro de Lamentaciones lo escribe, ¿quién se acuerda quién lo escribió? Jeremías. El profeta Jeremías, ¿sí? Lo llaman el profeta llorón. Y escribe el libro de Lamentaciones porque lo escribe viendo la circunstancia que el pueblo de Dios pasa en medio del cautiverio, ¿sí? Lo que vamos a leer ahora está en medio de un cautiverio, ¿sí? Entonces vamos a mirar un poquito esto. Fíjese lo que se ve. Lamentaciones 2:10 dice: se sentaron en tierra. Quiero que preste atención porque voy a hacer preguntas, voy a ver si están atentos, muy atentos. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión. Echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas. Se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Bien. Dijimos que esto es en medio del cautiverio, ¿sí? Pero este panorama que ahora vamos a ver junto con Jeremías, ¿sí? El panorama que acabamos de ver junto con Jeremías, ¿a dónde específicamente lo está viendo él? ¿A dónde lo ve? ¿Cuál es el lugar físico donde él lo ve? En la plaza, ¿sí? Fíjese cómo termina, en las plazas de la ciudad. ¿Sí? Entonces fíjese lo que ve, lo vamos a volver a leer el verso anterior, fíjese lo que ve. ¿Qué ve? Ancianos sentados en la tierra, ¿sí? Callados, los ancianos callados, sentados en la tierra, ¿sí? Echando polvo para arriba, echando polvo sobre sus cabezas, están ceñidos de cilicio. Ve vírgenes de Jerusalén que bajaron sus cabezas a tierra. ¿Y qué otras cosas ve? A ver, verso 11. Y ve como el niño y el que mamaba, ¿sí?, desfallecía también. Fíjese entonces lo que ve, porque vamos a ver esas cuatro cosas. Estas cuatro cosas las ve ¿dónde?
En la plaza, ¿sí? Entonces en la plaza Jeremías está viendo a los ancianos en una postura, a las vírgenes en otra postura y a los niños en otra postura, ¿sí? Yo quiero que miremos esas 4 posturas, esas son las 4 cosas que vamos a ver en esta noche, pero yo quiero que ustedes vean la condición en la que están las personas todas, ¿sí? Pero inclusive el mismo profeta, fíjese el profeta, verso 11. Dice, mis ojos, ¿qué? Desfallecieron de lágrimas. Claro, semejante panorama no es para menos, desfallece los ojos de cualquiera. Usted sabe que desfallecer tiene que ver con debilitarse. Si usted ve todas las palabras que se usan aquí en este contexto, tiene que ver con debilidad. O sea, fuerza 0, gozo menos, ¿sí? Pero no es para menos, fíjese el panorama que está viendo el profeta. Y yo me lo imagino al profeta porque él escribió antes del cautiverio, él escribió para prevenirlos. Entonces me lo imagino al pobre profeta diciendo, pero si están en esa condición, pero yo se los dije que ustedes podían haber prevenido eso, si ustedes no deberían estar en esa condición. Entonces no es para menos que el hombre esté en esta calidad. El asunto de que fíjese que en la calidad en la que él está, mucho no se puede hacer, ¿sí? Fíjese, si nosotros nos fuéramos a un lugar donde vemos que el panorama es deplorable por la condición, no fuéramos como se ve allí en algunas fotografías o vídeos de África, por ejemplo, donde hay niños con semejante desnutrición encima, ¿no? Vio que a uno dice, qué impotencia que da. Pero con la impotencia no solucionamos nada. El niño sigue con hambre y yo acá con impotencia y el niño allá, ¿sí? Se imagina que eso no trae solución alguna. Yo me morderé las uñas de impotencia, pero no estoy solucionando nada. En realidad, lo mismo le está pasando al profeta, ¿sí? Está viendo un panorama deplorable, ¿sí? Pero si él sigue con esa situación, él no podrá hacer nada por el asunto. Fíjese, él dice, mis ojos desfallecieron o se debilitaron. Yo voy a usar la palabra debilidad puesto que es lo contrario de la fuerza, ¿sí? Entonces fíjese, dice, mis ojos se desfallecieron de lágrimas. Eso enturbia la visión, por así decir. Cuando en nosotros hay mucho lloro no podemos ver las cosas como se deberían ver. Y en lo espiritual pasa igual. No hace falta que tengamos lágrimas en los ojos. Cuando yo no estoy viendo como debería ver, ¿sí? Con el Señor, estoy enturbiando la visión. Y yo quiero que usted mire qué le pasaba a él porque enturbió la visión. Fíjese que él dice, se conmovieron mis entrañas. Dentro de nuestras entrañas hay muchas cosas. Usted sabe que tenemos muchos órganos. Yo no sé quién vio el Facebook que yo levanté hoy día, ya lo había levantado días pasados, donde nos habla de que cada órgano de los que nosotros tenemos dentro, si nosotros nos debilitamos emocionalmente, déjenme que lea lo que yo había subido. Dice, por ejemplo, que cuando viene pena, ¿sí? Cuando viene pena a nuestras vidas, se debilitan los pulmones. Cuando usted está penado, se debilitan los pulmones. Así que tenga cuidado con la pena, porque le está debilitando esa entraña, ¿sí? Le debilita ese órgano. En lo espiritual también. Y después decimos, Señor, tú eres mi respirar. Y está asistiéndome con algún pulmotor porque en realidad tengo pena. Y en realidad el Señor nos ha llamado a tener pena, sino a tener gozo. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza, es mi fuerza, ¿sí? Pero fíjese otras cosas. Dice que la preocupación debilita el estómago. Téngalo en cuenta para que usted cuide las vísceras. No se deprima en demasía, porque la preocupación
cuando usted anda muy preocupado, por eso Dios quiere venir a nuestras vidas, ¿sí? Porque en realidad nosotros estamos deteriorando todo el cuerpo físico, ¿sí? Si bien yo hoy me voy a ir por lo espiritual, pero usted tenga en cuenta que lo físico es importante. Si usted vive preocupado, está deteriorando su organismo, ¿sí? Está deteriorando el estómago, ¿sí? Dice que lo debilita. Entonces no debilite el estómago. Por ejemplo, dice la palabra que, perdón, esto lo dice la ciencia, que el estrés en el ser humano debilita el corazón y debilita el cerebro. Entonces cuide el estrés, trate de no estresarse porque está debilitando dos partes en su cuerpo que son muy propicias y para el Señor es muy importante, ¿sí? Entonces fíjese, vayamos a lo espiritual, porque hoy lo que vamos a trabajar son cosas espirituales, nos concurrimos acá para eso. La Biblia nos muestra de que este hombre se le debilitaron los ojos, ¿sí? Al ver semejante panorama, ¿sí? Se empezó a debilitar, le agarró tristeza, le agarró pena, le agarró estrés, le agarró de todo, le agarró todo, el panorama, ¿sí? Lo fundió, por así decir. Pero una de las cosas que él destaca dentro de los órganos es ¿cuál? El hígado, ¿sí? Fíjese que él se fue directamente al hígado. Y la Biblia, perdón, y sigo con la Biblia. En el estudio que es científico, nos dice que lo que debilita el hígado, fíjese que dice, se conmovieron mis entrañas y el hígado se me derramó hasta la tierra. Lo que le debilitó el hígado hasta la tierra, según la ciencia, es la ira. La ira debilita los riñones. ¿Dónde están? No es el tema, pero acuérdese. Acuérdese que con ira no se puede hacer nada. Por eso el Señor vuelve a repetirnos que las cosas son con gozo, no es ni con ira, ni con estrés, ni con pena, ¿sí? Hay que desarraigar todas estas cosas, son todas cosas emocionales, ¿sí? Y con emociones no se va a ningún lado. Todas estas cosas que Jeremías ve en las plazas, ¿sí? Son cosas que hay que solucionarlas, no se puede quedar en ese estado. Son cosas que nosotros también vamos a tener que solucionarlas, pero primeramente no vamos a poder estar en esta calidad en la que se lo ve a Jeremías allí, ¿sí? Con los ojos llorosos, ¿sí? Y viendo un panorama que me deprime y que me deja más asolado que la misma situación. Tengo que tener otra postura. Fíjese que todo esto sucede ¿en dónde? En las plazas, ¿sí? En las plazas. Hoy vamos a hablar un poco de las plazas y todas las cosas que hay que reacondicionar ahí dentro de las plazas. Las plazas ellos mayormente las usaban, ¿sí? Como lugares específicos de convocatoria. Usted la va a encontrar para ver de que se ven muchísimas cosas ahí en las plazas. Eran lugares donde se exponía, ¿sí? Se exponían todas las cosas. Cuando había que decir alguna buena nueva o una mala vieja, se exponía en la plaza, ¿sí? Alguien iba a la plaza y la exponía. Allí se exponía el juicio, ¿sí? Habían lugares donde se sentaban en las plazas. ¿Se acuerda que el Señor Jesús dice en alguna oportunidad que habían algunos de los fariseos que les gustaba las salutaciones en la plaza y que le llamaran rabí? ¿Sí? Porque claro, allí se enseñaba, allí se paraban los rabíes y enseñaban, ¿sí? Las plazas eran muy oportunas para todas esas cosas. Entonces vamos a ver un poco de plazas hoy, porque son lugares propicios para que nosotros hablemos y exhortemos. ¿Se acuerda que una de las cosas que estuvimos viendo la semana pasada es a Nehemías, por ejemplo, en la plaza? ¿Sí? ¿Se acuerda? Nehemías abriendo el libro en medio de la plaza, donde dice que puso el púlpito un poco más alto, ¿sí? El púlpito un poco más alto, ahí abrió el libro y toda la gente allí
en la plaza, escuchando atentamente. Entonces la plaza es un lugar muy particular y muy propicio, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender a verlas a las plazas. Eso quiero que hagamos hoy. Pero fíjese que esta plaza que acabamos de ver ahí en el libro de Lamentaciones es una plaza deplorable. Y quiero mostrarle algo, porque vamos a tener que aprender a mirar esa plaza, ¿sí? ¿Vio que en esa plaza hay ancianos que están tirados en el suelo, callados, ¿sí? Tirando tierra para arriba, envuelto en silicio, ¿sí? Las vírgenes en otra calidad. Quiero que lo veamos todo eso. Y los niños que maman. Sí, están en una condición que hay que reverla. Busque Daniel capítulo 9, verso 25, porque hay una palabra profética en cuanto a la plaza. Por eso vamos a tener que afinar los ojos espirituales. Porque ellos todo esto lo vivían literalmente, lo de las plazas, ¿sí? Lo de que los ancianos se sentaran en las plazas, juzgaran cosas en las plazas, ¿sí? Eso era literal para ellos, pero para nosotros es totalmente espiritual. Entonces que nosotros podamos ver plazas, que podamos ver esos ancianos en esas condiciones, va a ser importante. Porque fíjese lo que dice Daniel 9:25, y quiero que se prepare para subrayarme la última frase. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza. Eso quiero que también tiempos angustiosos. Quiero que me ponga a edificar la plaza. Fíjese, ¿sí? Pasado el tiempo que tenían que ocurrir unas cosas antes de que viniera el Mesías príncipe, ¿sí? Se tenía que edificar las plazas en tiempos angustiosos, ¿sí? En tiempos angustiosos. Si la pone en el laoso, a ver, quizá está más clara para que usted lo entienda. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver al pueblo y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Entre tanto, se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia. O ahí dice, en angustia de tiempos. En angustia de tiempos. Entonces, edificar las plazas antes de que se manifieste el Mesías príncipe va a ser importante. Esto tiene que ver con lo que sucedería en la última semana, ¿sí? La última semana que se le había dado como profecía a Daniel para que salieran del cautiverio. Le dijo que cuando salieran del cautiverio, ¿sí?, iban a pasar una serie de cosas, ¿sí? Se iba a edificar Jerusalén. Para nosotros que se edifique Jerusalén sería que se edifique la voluntad de Dios, ¿sí? El centro de la voluntad de Dios, porque desde allí la voluntad de Dios era operativa a todo Israel. Desde allí operaba Dios, desde Jerusalén operaba Dios en todos los órdenes hacia Israel. Entonces para nosotros, ya que Dios no tiene un lugar específico donde operar, ¿sí?, hablar de Jerusalén es hablar de la voluntad de Dios. Pero hablar de plazas, que es lo que también hay que edificar, es lo que me interesa hablar hoy. Porque las plazas y los muros, dice que se edificarían en tiempos angustiosos. Fíjese que la plaza que está mirando Jeremías es una plaza terrible. Todo lo que está sucediendo allí era terrible, ¿sí? Él estaba angustiado, los que están allí están angustiados, pero el tiempo que está viviendo también era tiempo de angustia.
El tiempo es de angustia. Y yo quiero hacerle entender a usted, ¿sí?, que más allá de que yo a usted logre sacarlo de la angustia, es el fin que el Señor me da, sí, que nosotros salgamos de la tristeza, del lamento y del lloro, y para que podamos vivir en el gozo del Señor. Yo quiero decirle una cosa, lo que es angustioso es el tiempo. El tiempo es angustioso. Nosotros tenemos que salir de cualquier angustia, de cualquier problema y cualquier dificultad, pero el tiempo en sí es angustioso. Uno de los motivos por el cual el tiempo es angustioso es porque los tiempos que nosotros tenemos que empezar a edificar la voluntad de Dios y las plazas de Dios tienen que ver que la voluntad de Dios tiene que ver que es eterna. Hay una voluntad de eternidad de Dios para con nuestras vidas. Y el tiempo presente no lo condice. El tiempo presente, el tiempo que estamos viviendo, el tiempo actual, tanto para los que no conocen a Dios como para los que conocen a Dios, se nos hace difícil meter el tiempo ayón de Dios. El tiempo de eternidad de Dios nos cuesta horrores meterlo en el tiempo presente. Cuesta horrores, por más que usted me diga, sí, yo entiendo que he sido predestinado y preordenado, y sí, lo decimos de boca, pero a la hora de meter eso en mi tiempo, cuesta horrores. El tiempo es una angustia. El tiempo que vivimos cronológicamente, el tiempo cronos de Dios nos hace difícil que nosotros podamos meter una verdad como esta, ¿sí? Que estamos predestinados y preordenados. Yo me lo sé de memoria, que estoy predestinada y preordenada para hacer un montón de cosas, pero a la hora de meterme en el tiempo cronos veo que los tiempos son muy angustiosos. Aun cuando la verdad es gloriosa. Cuesta meterlo en el tiempo presente, ¿sí? Va a ser un trabajo duro, pero hay que edificar la plaza, ¿sí? ¿Vio que hay que edificarla? Va a haber que edificarla. La plaza que ve Jeremías está deplorable y hay que edificar. Entonces yo quiero invitarlo a usted a que podamos edificar las cosas, ¿sí? Que por lo menos ve allí Jeremías hoy. En otro día, en otro momento, nos encargaremos de edificar otras cosas. Busquemos Isaías 59:14, ahí lo tenemos, fíjese que acá también nos recuerda la plaza. Dice Isaías, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Subráyelo eso, la verdad tropezó en la plaza. Hay que reedificar la plaza, porque la plaza la vemos en las condiciones en las que la ve Jeremías, la ve en esa condición, porque justamente no se logró decir toda la verdad en la plaza, ¿sí? La plaza era para decir toda la verdad, como lo hace, justamente lo hace Esdras. Esdras se para en la plaza, se sube a un lugar más alto que los demás, ¿sí? Y desde ese lugar comienza a desarrollar la verdad para llevarlo a los otros que puedan entender, ¿sí? Que entendieran las circunstancias de, por ejemplo, por qué habían estado tanto tiempo en cautiverio. Pero a pesar, ¿sí? A pesar de que Jeremías había dicho la verdad, ¿sí? Era obvio de que no le había echado tanto hincapié a las cosas. La verdad no había sido lograda en la plaza, ¿sí? No se había logrado toda la verdad en la plaza. Entonces, en cuanto a esto, quiero que vayamos a ver esas plazas. Dijimos que es un lugar donde se dice la verdad, donde se declara las buenas nuevas, donde se sentaban los ancianos, donde se exponían cosas, ¿sí? Donde se llevaba a juicio muchas cosas, donde justamente al exponer cosas se lograba hacer juicios. Ahora vamos a leer a Job.
Pero acá vemos expuesta en la plaza de Lamentaciones, vemos un juicio. Se lo ve claramente, sin que nadie suba y diga, Dios va a hacer juicio, ya está expuesto en la plaza. Cualquiera que ve en la plaza que está viendo Jeremías dice, acá hay un juicio divino. Y en realidad, claro que todo eso lo había llegado así a esas condiciones porque Dios había permitido de que llegaran a esas circunstancias. ¿Sí? Si uno lee el contexto, se va a dar cuenta de que llegaron a esas circunstancias porque Dios lo permitió. Pero también Dios les había precavido antes, sin embargo ellos no habían sido prevenidos, como Dios les había dado el consejo. Siempre Dios ha venido con un consejo. Lo que pasa es que nosotros no le prestamos atención. Dios siempre viene con el consejo, el pueblo no obedece al consejo, viene la consecuencia, ¿sí? Pero siempre el consejo viene antes. Entonces yo quiero que miremos un poco esta plaza, ¿sí? Vamos a tratar de llevarla a la verdad y a la equidad a esta plaza, porque lo primero que veíamos en esta plaza es que se veían, ¿se acuerdan quiénes son los primeros que se ven? Los ancianos. ¿Ancianos tirados dónde? En el suelo, ¿sí? Vamos a leer a Job 29:7. Fíjese Job. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Fíjese Job, tenía su asiento en la plaza, se sentaba a hacer juicio de las cosas. Fíjese la postura de Job, era un anciano Job, ¿sí? Era un anciano en su pueblo, era bien visto, ¿sí? Era bien reconocido en su tiempo. Y anciano no porque era viejo, sino porque era maduro. Usted sabe que un anciano tiene que ver con que sea maduro en las cosas de Dios. Job era un hombre maduro en las cosas divinas, por eso él se podía sentar en la plaza y en la plaza tenía su asiento. Entonces fíjese la plaza, con asientos para los ancianos y los ancianos ejecutando juicio, ¿sí? Equidad. Una equidad que dice Isaías faltó en la plaza. Por eso la plaza que está viendo Jeremías le ha faltado equidad, le ha faltado juicio, le ha faltado verdad, ha faltado allí, ¿sí? Pero por eso vemos a los ancianos por último sentados en el suelo, nada de asiento, sentados en el suelo, tirando polvo para arriba y ceñidos con cilicio. Fíjese si llevamos todo esto a lo espiritual. Todo esto a lo espiritual. Porque en realidad estar tirando polvo para arriba y estar sentado en el polvo, mirado espiritualmente, tiene que ver con cosas netamente terrenales. Estamos hablando de hombres de Dios que manejan solamente cosas terrenales, ¿sí? Vestido de cilicio, que así se vestían las personas que estaban angustiadas, preocupadas, afligidas. Así se vestían cuando en realidad la palabra nos dice que nosotros tenemos que estar ceñidos ¿con qué? Ceñidos con la verdad. Y esa es la verdad, que yo ande angustiado, afligido y en las cosas de la tierra. No, tirando tierra para la cabeza, no. Entonces vamos a necesitar abrir los ojos espirituales, porque a las plazas hay que edificarlas. Y necesitamos lograr que los ancianos se ubiquen en el lugar correspondiente, en sillas, lugares de juicio preparados por Dios, ¿sí? Para poder llevar la equidad adelante, ¿sí? Es innecesario verlo esto, pero necesario verlo como lo ve Dios. ¿Se acuerda cómo lo veía Jeremías con el hígado por el suelo? Acá la cuestión es de que no me aire,
¿sí? Está airado él no está en la mejor condición. Cuando el hígado lo tengo por el suelo, acuérdese. Ojo, porque se ve cuando el hígado se va cayendo. Porque necesitamos manejar las cosas desde otro lugar. Hay muchas cosas que solucionar en las plazas. Son los lugares de convocatoria, dijimos, son las convocatorias divinas para que nosotros vayamos conociendo toda la verdad, toda la justicia de Dios, ¿sí? Son los lugares que Dios nos ha preparado para que conozcamos las buenas nuevas, se daban justamente en esos lugares. Son los lugares aún para que nos llamemos rabí, a pesar de que el Señor lo usó en contra. Dice, les gusta la plaza solamente para que lo llamen rabí. No está mal que me llamen rabí, ¿a él lo llamaron así? Claro, el asunto que es lo que él se enojaba, porque dice, usted lo único que le gusta es que lo llamen así y que le anden a los besucones. La idea es de que no andemos ni a los besucones ni que me llamen rabí, sino que haga la función del rabí. ¿Entiende? Vale. Los ancianos tienen que sentarse en el lugar que corresponde. Estamos hablando entonces de una madurez. Vamos a buscar Tito 1:5. Estamos hablando de una madurez y necesitamos ubicar a los hombres maduros en su lugar, gente preparada, ancianos, como lo llama la Escritura. El apóstol Pablo llama que la madurez se logra cuando nosotros manejamos la sabiduría oculta, ¿sí? La sabiduría predestinada, la sabiduría que no es de este siglo. Dice, yo esto lo hablo con los que han alcanzado madurez. Entonces, para el apóstol Pablo, hablar de madurez no es hablar de teología, sino es hablar de las cosas del principio, de las cosas ocultas, de las cosas predestinadas y preordenadas. Para el apóstol Pablo eso es madurez. Por lo tanto, también debería ser eso madurez para nosotros, ¿sí? Bien, dice Tito 1:5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Entonces, fíjese la necesidad de los ancianos, ¿sí? Fíjese, Pablo envía a Tito a colocar ancianos en las ciudades, ¿para qué cosa? ¿Qué quiere hacer el apóstol Pablo? Corregir lo deficiente. Corregir lo deficiente, ¿sí? Es importante corregir las deficiencias que pueden haber en un lugar. En Creta hay mucha deficiencia, ¿sí? Está faltando la verdad. Ese lugar, como una plaza de Dios, está faltando de que haya equidad, ¿sí? Entonces hay que mandar ancianos para poder, como dice ahí, corregir lo deficiente. Dentro de los deficientes que puede haber en una casa, fíjese cómo dice, verso 6, 7, fíjese, hay muchas cosas para corregir. Por eso se ponen ancianos que estén en esta condición, ¿sí? Que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Como usted ve, son un montón de cosas naturales, diga conmigo, naturales. Naturales, que son las que el hombre tiene, ¿sí? O con las que debería pelear primeramente. Usted sabe que todas estas cosas tenemos que tratarlas porque necesitamos corregir lo deficiente, y se requiere que para corregir lo deficiente, los ancianos estemos en una buena condición, ¿sí? Pero vamos a leer primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que vimos recién sentados en la plaza, están sentados sobre el polvo y tirando polvo para arriba, para la cabeza, ¿sí?
no terminaría de ser una mala condición si la miráramos a la luz de lo que acabamos de leer. Lo que acabamos de leer, los ancianos que están puestos para corregir cosas, ¿sí?, están dentro de lo natural o de lo que es del polvo. ¿Puede entender lo que es del polvo, lo que es de la tierra, de lo que es natural? Cosas que tenemos que corregir, ¿sí? Lo que acabamos de leer en Tito son cosas dentro de lo natural, cosas que hay que corregir, ¿sí? Son necesarias corregirlas, pero son de la tierra, son del polvo, ¿sí? Y no puedo quedarme solamente con corregir esas cosas. Son corregibles y hay que corregirlas, pero no solo esas cosas hay que corregir dentro de una iglesia o de un lugar de convocatoria, o como lo estamos llamando ahora, plazas, ¿sí? Las plazas. Sino que hay que corregir este tipo de cosas también. Fíjese cómo dice acá: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, ¿sí? Fíjese que el apóstol Pablo destaca un doble honor, ¿sí? Un doble honor, en que los que trabajan predican y enseñan. Predicar tiene que ver con que se vayan corrigiendo estas cosas que son naturales, que son del polvo, pero a la hora de que el Señor quiere que se enseñe, ¿sí?, y se le entrega un honor mayor. Por eso, por ejemplo, la idea es de que sea sostenido el hombre de Dios, ¿sí?, porque es digno de su salario. Es porque comienza no solo a predicar, sino a enseñar. Pero la idea de enseñar no es que se enseñe a ser un buen marido, una buena mujer, un buen hijo, sino que la idea de enseñar tiene que ver con las cosas de la verdad o de las cosas eternas. ¿Me entiende de que hay una diferencia en corregir faltas humanas o del polvo? A poder sentarse en tronos de juicio. En tronos de juicio, como lo hacía Job. Dice, se sentaba en lugares de privilegio para corregir cosas que son más altas. A lo que el Señor nos ha llamado es que nosotros nos sentemos en tronos, en los lugares, ¿cómo lo llama el Señor? Celestiales. A la hora de hacer un juicio con alguien, tiene que ver con los lugares celestiales. Por eso hay una diferencia entre manejar las cosas naturales, que esa se puede manejar en una prédica, ¿no? Y enseñarle a los hombres de Dios, a las mujeres, cómo se deben llevar las cosas naturales. Pero a veces creo que hay gente del mundo que las lleva mejor que nosotros. No debería ser. No debería ser. Pero eso entra en una prédica. En una enseñanza como la que hacía el apóstol Pablo, él manejaba las cosas eternas. Él manejaba una sabiduría oculta. Él manejaba y pretende que los suyos se sienten en tronos, como él lo dice en el libro de Efesios, en lugares celestiales, para poder hacer juicio o una equidad, ¿sí?, desde otro lugar dentro de la iglesia. Usted sabe que los lugares que nosotros tenemos que ocupar están predestinados y preordenados. Y tenemos que aprender a defenderlos. Tenemos que aprender a lograr que la gente se siente donde se tiene que sentar. No puede seguir sentado en el suelo y tirando polvo para arriba cuando Dios lo ha llamado a que se siente en los lugares celestiales, en tronos. Los reyes tenían sus tronos en las plazas. Los ubicaban ahí, no se sentaban en el suelo como lo vemos a esto. Esto que acabamos de ver es una plaza deplorable.
gente ceñida de cilicio, de lamentos humanos o de quejas humanas, y me quejo con aquel porque aquel es así, y me quejo contra este otro. Eso es un cilicio. Está ceñido de cilicio, cuando en realidad la Biblia dice que nosotros tenemos que ceñirnos con la verdad. Hay que corregir un montón de cosas que tienen que ver con el polvo. Pero yo creo que si corregimos las que son celestiales, las otras se van corrigiendo solas. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo dice, yo con ustedes, a los Gálatas les dice, yo con ustedes comencé por lo espiritual. La idea que era solucionar primero lo espiritual para que uno después se ubique y diga, ¿qué estoy haciendo en esta vida comportándome así o así? Si tengo un lugar determinado de parte de Dios, un lugar glorioso, ¿qué estoy haciendo manejando mal mi vida? Pero si no ubicamos los ancianos donde deberían estar, ellos eran los que hacían juicios. Y si dentro de los profetas que ven que se tiene que solucionar una plaza, que hay que edificar una plaza, comienza a verlo con estos ojos con los que ve Jeremías. Así que terrible esto. Dios mío, esto me provoca ira, me provoca tristeza, me provoca amargura, esto me provoca desolación o estrés. Si hay que solucionar todo esto, yo ya estoy estresado. Quizás Jeremías dijo, hay mucho para solucionar acá. Y se estresa. Por eso el Señor nos pide que lo hagamos con gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vuélvase al libro de Lamentaciones. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Dice la Biblia que el estrés debilita la mente y el corazón. Si a nosotros se nos debilita el corazón, ya no tendremos amor para hacer las cosas que necesitamos hacer. Si se me debilita el cerebro, ya no tendré la habilidad, la inteligencia de ver cómo lo voy a hacer o por dónde voy a empezar. ¿Sí? Por eso estar desestresado va a ser importante. Y para no estar debilitado desde ese lugar necesito el gozo. Es la fuerza. Porque esto se hace con la fuerza de Dios. Vamos a leer lo que dice de nuevo. Se sentaron en tierra y callaron los ancianos de la hija de Sión. Echaron polvo sobre sus cabezas y se ciñeron de cilicio. Y las vírgenes bajaron sus cabezas a tierra. ¿Sí? Entonces le vamos a tener que levantar las cabezas a las vírgenes. Vamos a ver algo. Usted sabe que cada vez que se habla de las mujeres se habla, Jeremías 13:18, se habla de la iglesia también, ¿sí? Se habla de la iglesia cuando se habla de vírgenes porque todavía no ha terminado de tener una relación íntima, ¿sí? Con el que es su marido, Jesús, ¿sí? Con el marido. Fíjese, Jeremías 13:18, di al rey y a la reina, humillaos y sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas, ¿sí? Volvamos a ver las reinas. A las reinas las vírgenes. Las vírgenes tenían la cabeza a tierra, ¿sí? ¿Se acuerda cómo decía? A ver, miremos primero de nuevo esto. Miremos esto de nuevo. Humillados y sentados en la tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas, ¿sí? Se les ha caído la gloria y se les ha caído la corona de la cabeza. Volvamos a leer como decía de las vírgenes. Fíjese entonces esta plaza. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra, ¿sí? No tenían la cabeza levantada. Al no levantar la cabeza, se cae ¿qué? Se cae la corona. Se cae la corona.
Filipenses 4:1. Cosas que hay que solucionar en las plazas. Se le cayó la gloria y se le cayó la corona. Hay que levantarla a la Virgen con corona y gloria. Fíjese cómo lo llama Filipenses 4:1. Habla el apóstol Pablo, dice: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Fíjese, el apóstol Pablo hablando a su iglesia, ¿cómo los llama? Gozo y corona mía y deseados, ¿sí? Amados, deseados, gozo y corona mía. A esta, por agachar la cabeza, ¿qué le pasó? Se le cayó la corona y la gloria, ¿sí? Se le ha caído la corona. El apóstol Pablo entiende que su corona es la gente. Es la gente con la que él trata, es la gente que él ministra, es la gente que él levanta, es la gente con la que Dios lo ha mandado a servir. Esa es su corona y es su gozo. Las otras, las vírgenes, no se han enterado cuál es la corona divina. No saben cuál es la gloria, por eso tienen la cabeza a tierra. Llévenme al Salmo 24:7. Necesitamos que las iglesias puedan entender de que los hijos o la gente son nuestra corona. Hay gente que está esperando subir allá arriba y que Dios le dé una corona, pero no ama a la gente y no siente que la gente es su gloria. El apóstol Pablo dice: amados deseados, gozo y corona mía. Si la gente no es mi gozo y mi corona, tengo la cabeza muy para abajo. Pero hay muchas vírgenes que están en esa condición, según las plazas. Fíjese cómo dice el Salmo 24:7: alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová poderoso en batalla. Un poquito más. Y otra vez vuelve a repetir el verso de arriba. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Sí? Fíjese que si hay algo que está pidiendo aquí es que nosotros levantemos las cabezas. Dice puertas. ¿Cuántas puertas habrá acá? Nosotros somos puertas también, ¿sí? Pero lo que se nos pide acá es que levantemos las puertas eternas. Eternas. ¿Y entrará quién? El Rey de Gloria. Pero fíjese, entrará el Jehová, que es el fuerte y valiente y poderoso en batalla, para batallar todo lo que necesitamos batallar. Pero necesito levantar las puertas eternas. La Biblia dice que el Señor está a las puertas y el que le abre, ¿sí?, entrará y cenará con él. Y uno puede decir: yo ya le abrí las puertas al Señor, le he abierto las puertas de mi corazón al Señor. Y estoy seguro que sí, que en realidad todos los que nos sentimos creyentes le hemos abierto la puerta de nuestro corazón al Señor, ¿sí?, para poder tener una intimidad con el Señor. Pero fíjese que una cosa es que nosotros le abramos la puerta de nuestras vidas, a que nosotros le abramos la puerta eterna. Hay una pequeña diferencia. ¿Dónde estaría la diferencia? En que si le abrimos la puerta de nuestro corazoncito, ¿sí?, la relación que nosotros tenemos con el Señor es sumamente emocional y limitada a lo terrenal, ¿sí? Señor, mira lo que me pasa. Señor, mira lo que sucede. Señor, que necesito esto, que necesito aquello. Y tengo una relación, ¿cómo le podríamos llamar? Humana, ¿sí? Una relación con el Señor, no me sale la palabra. ¿Cómo?
Entra todo eso, pero tiene que ver con una relación del alma con el Señor, ¿sí? Una relación del tiempo terrenal que yo tengo con el Señor, ¿sí? Conocí al Señor y ahora Él es mi ayudador y yo y Él aquí en la tierra. Pero fíjese qué diferencia con alzar las puertas eternas. Póngame Eclesiastés. El alzar las puertas eternas tiene que ver con otra cosa, porque si yo le levanto las puertas eternas va a entrar no solo el Rey de Gloria, va a entrar el que es fuerte y valiente y el poderoso en batalla, que es lo que necesito para batallar la fe que viene, ¿sí? Fíjese cómo dice Eclesiastés. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Subráyeme esto que viene. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nuestro corazón tiene puertas eternas. El corazón de Dios, del hombre, es eterno. Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, pero nosotros no usamos esa eternidad en nuestro corazón. Nosotros usamos el terrenal o el temporal, el tiempo de angustia. Nosotros usamos solamente el tiempo de angustia que tenemos sobre la tierra para tener una relación con el Señor. Nosotros le abrimos la puerta a nuestro corazón y entonces nuestra única relación con Él tiene que ver con, mira esto, mira aquello y todo lo temporal, todo lo del tiempo actual y presente. Y me olvido, ¿sí? Porque no entiendo. El hombre no alcanza a entender la obra que Él ha hecho desde el principio al fin. No entiende eternidad el hombre. El hombre no entiende de que fue llamado en un principio y que tendrá el mismo fin que aquel principio. Por eso vive en el tiempo de la angustia. Lo vive mal. No es capaz de agarrarse y de aferrarse a la eternidad. No es capaz de levantar la cabeza de su corazón, de las puertas de su corazón. El de levantar un poquito para que entre ese Rey. No el Jesús que me ayuda para esto, me ayuda para aquello, y me ayuda para acá, y me ayuda para más allá. Que sí lo seguimos teniendo, por eso yo le decía que lo terrible de edificar las plazas es que vivimos en un tiempo de angustia. Edificar la plaza en el tiempo de angustia es terrible. Porque la plaza tenemos que edificarla según una razón eterna de Dios. Tenemos que edificar las plazas y sentar a la gente en lugares que ya estaban preparados, son lugares celestiales. Necesitamos sentar a los ancianos en las condiciones en las que antes han estado y no se puede. Me juega en contra la temporalidad. Me juega en contra los angustiosos tiempos. Edificar plaza en tiempos angustiosos es difícil. Es difícil. Porque me quedo muy pegado a lo que vivo, a lo que me pasa, a lo que me está pasando, a lo que me pasó ayer y lo que me pasará seguramente mañana, porque parece que a mí me han orinado los perros. Tenemos que salir de allí y levantar un poco las puertas de las cabezas, ¿sí? Y eso hay que hacerlo también con las vírgenes que están en la plaza. Entonces ya se me duplica el trabajo, porque ya no es solo levantar mi cabeza, sino levantarle la cabeza a los otros. Es obvio de que si no se pudiera hacer, el Señor no lo propondría. Porque esto hay que hacerlo con su fuerza y su gozo. Esto no puede ser a hígado derramado. ¿Sí? Vale. Vamos a por lo último y terminamos. Lo último que veíamos, vayamos a ver de nuevo Lamentaciones, porque hay otra tercera cosa.
estamos hablando, usted dirá, ¿será nuevo? No, no es nuevo. Recién nos estamos enterando, pero no es nuevo, está en las Escrituras. El Señor Jesús dijo, en el mundo hallaréis. No era una novedad, no era una novedad. Pero yo he vencido. La idea era que nosotros venciéramos, no que le dijéramos, Señor, me pasa esto, me pasa aquello, y mira todo lo que me pasa. Tengo una suma de cosas que me está pasando. La idea era que yo venciera como Él venció, ¿sí? Vale, otra de las cosas que tenemos que hacer en las plazas, en estas plazas, tenemos que ubicar a los que son niños. Fíjese que Jeremías dice que el hígado se le derramó por causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, ¿sí? Entonces tenemos también a niños debilitados, ¿sí? Desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Tenemos que identificar niños y los que maman dentro de las plazas porque desfallecen. Y si desfallecen están debilitados. Y lo que tenemos que hacer es fortalecerlos, ¿sí? Fortalecer a los niños y a los que maman. Vale. Usted se acordará, a ver si lo anoté el versículo. No sé si se lo di. ¿Tiene a Pedro por ahí, José? No. Vale. Me gustaría que lo buscaran, que lo leyéramos. Lo voy a parafrasear, pero quiero que lo busquen, porque la Escritura dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Leámoslo porque quiero que atendamos a todas las palabras, no quiero que se nos escape ni un tilde ni una coma, ¿sí? Porque estos niños, ¿cómo están? Debilitados, los niños y los que maman. Usted sabe que el que mama vive de leche, ¿sí? Vive de leche. Si uno no le da leche está débil, ¿sí? Vale. Entonces los que maman va a haber que darle leche. Dice Primera de Pedro 2:2. Prestemos atención. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ¿sí? ¿Cuándo se es nacido de nuevo? ¿Cuándo se es nacido de nuevo? El Señor Jesús lo dijo. ¿Ah? Fuerte. Cuando nacemos del agua y del Espíritu. Claro, pero ¿para qué nacemos de nuevo? Para entrar en el reino, ¿sí? El que no naciere de nuevo no entrará en el reino. Entonces el nacimiento novedoso, el nacimiento de nuevo era para entrar en el reino, ¿sí? Entonces para entrar en el reino yo necesito una leche espiritual no adulterada, ¿sí? Fíjese que nosotros decimos, bueno, pero es niño, recién nace, recién entra a la iglesia, que no le demos comida sólida. Perfecto, no le demos comida sólida, pero ¿a qué le llamamos leche espiritual? Pedí todo lo que queráis, se te será dado. Pero si acabamos de leer, no adulterada. No adulterada. No era la idea de decir, bueno, como es nuevo, le vamos a decir todo lo que entendíamos antes. Después cuando madure, le vamos... No. Ha nacido para entrar en el reino. Démosle una leche que no sea adulterada. Será leche, no será comida sólida, y no le demandaré que haga lo que se le demanda a los ancianos sentados allí. ¿Me entiende que una cosa es ser un anciano sentado y haciendo el juicio que Dios quiere que se haga? A alguien que es un bebé, que necesita leche, pero tiene que ser espiritual y no adulterada. No confundamos, porque si no volvemos a cometer el mismo error, decirle a la gente que puede pedirle a Dios todo lo que se le antoje, y eso es un adulterio. Llevarla a la gente y que sepa para qué nació. ¿Para qué naciste? ¿Para qué Dios te da la oportunidad de nacer de nuevo? ¿Para qué? En detalle, se lo diremos de a poquito y esperaremos que vaya creciendo, porque la idea es que crezca para
salvación. Si no tiene esa leche no adulterada, estará debilitado, ¿sí? Entonces, decíamos que la debilidad es lo contrario de la fuerza y sería lo contrario del gozo. Vuelvo a repetir, si el gozo del Señor es mi fuerza, la debilidad es ¿qué? Hoy como le cuesta a usted. La angustia, la tristeza. Entonces de lo que yo tengo que sacar a un niño espiritual es de la tristeza, de la angustia, de la queja. Viene con un montón de quejas. ¿Qué tengo que hacer? Sacarlo de la queja. Sacarlo de la queja. Sacarlo de la angustia. Porque está debilitado. Entonces la leche espiritual, sin lugar a dudas, lo que traerá será fuerza para que ya no ande angustiado, ¿sí? Ni emproblemado, diría el apóstol Alberto, ¿sí? Para que podamos ser libres de todo ese emproblemamiento. No me salió. Para que podamos ver la vida desde otro lugar, ¿sí? Que podamos ver la vida desde otro lugar, pero que la leche no me esté adulterada. Hay un orden que necesitamos recobrar para ordenar la plaza, ¿sí? Una de las cosas o los lugares donde se ve los niños y los que maman, ¿sí? Los vio el Señor Jesús. Mateo 21:16. Los vio el Señor Jesús como niños y como los que maman. ¿Tenemos que aprender a mirar como mira el Señor o no? O mejor miremos como Jeremías, con los ojos llenos de lágrimas, que no se ve nada, con el hígado por el suelo. Tenemos que aprender a mirar como el Señor. Una para que nos gocemos como Él. Otra para que identifiquemos ancianos y identifiquemos niños. E identifiquemos qué se le da a los niños para que no anden debilitados, ¿sí? O tristes y angustiados. El remedio lo tiene la verdad. No hay otra verdad. Mateo 21:16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Se lo decían los que estaban con él, los fariseos y los saduceos, otras personas religiosas. Los religiosos le dijeron a Jesús, ¿oyes lo que estos están gritando? ¿Sí? Y el Señor Jesús, ¿qué le contesta? Está escrito. Esdras nunca se te apareció y te abrió el libro. Eso te ha pasado. Sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Una alabanza perfeccionada. Acá no hay tristeza, por lo tanto no hay debilidad. Aquí está toda la fuerza que se necesita, que necesitan los niños, que necesitan los que maman, ¿sí? Retrocedamos, ¿qué es lo que estaban diciendo esto? Retrocedamos al 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. ¿Qué es lo que era? Vayamos leyéndolo. ¿Qué dice? La multitud. Muy numerosa la multitud. ¿Eran niños? ¿Eran bebés? No, una multitud. ¿Sí? Él los ve como niños, él los ve como que maman, pero una multitud. Y la gente que iba adelante y que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Sí? Eso era la alabanza perfeccionada.
La decían los niños, la decían los que mamaban. ¿Por qué? Era gente que recién acababa de conocerle. Y ya lo que estaban diciendo es, bendito, Hosana dice acá, ¿no? Otros dicen bendito, otras versiones y otros evangelios. Pero volvemos a leer como dice ahí, Hosana al hijo de David. Reconocían que venía de parte del reino prometido, ¿sí? Reconocían el reino. Bendito que viene en el nombre del Señor y Hosana en las alturas. Entonces lo que están haciendo es solamente reconociendo al enviado. No hacen otra cosa. No necesitan hacer otra cosa, necesitan reconocer al enviado. Para Jesús, eso eran niños que habían perfeccionado una alabanza. Había gozo en ellos. Y a los otros les molestaba ese gozo. Mirá que te están ahí diciendo que venís en el nombre del Señor. Y ustedes no lo ven, ellos lo ven. Los demás no lo verán, pero ellos lo ven, ¿sí? Y ellos veían niños y gente que mamaba, que necesitaban una leche espiritual no adulterada, pero ya había una alabanza perfeccionada. Fíjese de donde lo saca el Señor Jesús, es un salmo. El Señor Jesús lo llama una alabanza perfeccionada, tan solo por haber reconocido al enviado. Pero el Salmo lo llama de otra manera. El Salmo dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Otras versiones dice, para hacer callar al rebelde y al rencoroso. Porque para lo que Jesús era haber perfeccionado una alabanza, tan solo por haber reconocido al enviado, el salmista lo ve como una fortaleza. Haber fundado una fortaleza en el reino. Tan solo por reconocer al enviado. Vuélvase a Lamentaciones. Solamente por reconocer al enviado, Dios, ¿sí?, pueden ver esto y puede hablar esto. Usted sabe que estas palabras las dijo David, pero están inspiradas por el Espíritu Santo. Y las otras palabras las dice el mismo Señor Jesús, diciendo, me han reconocido, han perfeccionado una alabanza. El verso 11. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, ¿sí? Hay un quebrantamiento en la hija de mi pueblo y los niños desfallecen. Cuando la iglesia no entiende, ¿sí?, de que hay que dar este tipo de alimento espiritual a los niños. Es un alimento no adulterado, pero tiene que reconocer que la iglesia está puesta como una madre. La iglesia es una madre que da alimento espiritual y eso tiene que mostrarse desde ese lugar. En esta plaza eso no está sucediendo. En esta plaza los niños están debilitados porque la madre no se está haciendo cargo de que tiene que dar de amamantar, que tiene que dar una leche espiritual no adulterada. Y los niños están debilitados porque no saben tener una alabanza de gozo en sus labios, no reconocen enviados. Si nosotros no nos damos por enterados qué hace la iglesia en la tierra y para qué Dios ha enviado personas, no nos hemos enterado de nada. No solo no andaremos en gozo, andaremos en la angustia del tiempo, porque le pasarán cosas no solo a los niños, sino a los ancianos, a las vírgenes y a todos. Seguiremos con unas plazas deplorables, tanto como estas. Tanto como estas.
Necesitamos salir de la debilidad que se ve allí en el libro de Lamentaciones. Todo lo que pasa en el libro de Lamentaciones es porque no se había leído el libro. Necesitamos no solo leer el libro, afirmarnos con el libro, posicionarnos con el libro, ocupar el lugar que tenemos que ocupar con el libro y enseñarle a la gente a que ocupe el lugar. Habrá que posicionar ancianos de nuevo. Habrá que enseñarles a que tomen sus lugares celestiales. Si no, seguirán las plazas en los mismos estados. Yo creo que cuando usted pueda buscar más sobre plaza, sobre situaciones, se nos abrirá más el entendimiento y podremos ver otras cosas que a lo mejor hoy no las vemos. ¿Sí? Usted sabe que el Señor Jesús siempre enseñó eso. Lo que no entendéis ahora, lo entenderéis después. Pero quiero que sepa que cronológicamente estamos viviendo en tiempos donde el Señor quiere que edifiquemos las plazas. Y nos aclara, en tiempos angustiosos. ¿Sí? Entonces, que el tiempo sea angustioso, que la circunstancia sea terrible, no quiere decir que aquellos que se nos ha enviado a que la reedifiquemos angustiados. La tenemos que hacer con gozo, porque necesitamos fuerza para esto. Esto no se hace con debilidad. Para poder sacar a los otros de la debilidad, yo tengo que estar con fuerza. ¿Sí? Para poder ver lo que otros no hacen, yo tendría que entonces estar muy ubicado. No le puedo decir a un anciano, vos no estás ubicado. Si no me ubico, yo primero. Entonces nos tendremos que ir ubicando. ¿Sí? Usted sabe que para poder ubicar a la gente en la plaza Esdras y poderle abrir el libro, se tuvo que poner en un lugar más alto. ¿Sí? Y yo eso lo enseñé la semana pasada, el de poder elevarnos, ¿sí? Porque eso lo hacemos en las iglesias, que hacemos plataforma y ponemos lugares más altos y allí nos subimos y ahí estamos más altos que la gente. Pero lo que el Señor pretende es que yo me eleve espiritualmente. Si yo no me elevo espiritualmente, no podré elevar a otro. ¿Entiende? Entonces pelear para elevarnos va a ser importante. Pero la elevación viene aún desde los niños, de los que maman, ¿sí? Ellos dicen que le decían al Señor, bendito o Hosana, decía ahí, Hosana el que viene en el nombre del Señor, ¿sí? Hosana en las alturas. Ya pueden comenzar a mirar para arriba, ya no miran solamente las cosas de la tierra, las terrenales, y a la gente hay que ayudarle a levantar la cabeza. ¿Me entiende? Hay que ayudarle a levantar la cabeza, si no este tiempo se lo traga. La tierra se lo va a tragar. ¿Amén? Vamos a orar. Vamos a orar. Te alabamos, Rey. Te alabamos, Jesús. Señor, te alabamos. Te damos gracias, Señor, por conocerte. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de gloria. Porque todo lo que tú tienes, Señor, es eterno. Y nosotros queremos aprender a gustar de esas cosas que son permanentes en ti. Señor, creo que muchas cosas hemos gustado de parte tuya y son solamente temporales. Pero queremos empezar a echarle mano a las cosas eternas. Señor, en esta hora queremos comenzar a cumplir aquella profecía, Señor, de edificar las plazas en tiempos de angustia. Señor, sabemos que los tiempos son angustiosos.
Los tiempos terrenales son angustiosos y lo dijo el Señor Jesús. En el mundo hallaréis aflicción. Pero no queremos mirar, Señor, los tiempos angustiosos. Queremos mirarte a ti. Queremos levantar la mirada, oh Dios, para poder saber a qué nos has llamado. Porque hay mucho para hacer. Porque tú nos abrirás los ojos del entendimiento. Y cuando podamos ver las plazas, Señor, en semejante estado, puede, Señor, que como Jeremías, la ira se apodere de nosotros. Que se apodere la tristeza, que se apodere la debilidad, que se apodere el estrés, que se apoderen tantas cosas, Señor, que debilitan no solo el cuerpo físico, debilita lo espiritual. No solo debilita lo espiritual, debilita el cuerpo físico. Por eso, Señor, no queremos ver con los ojos naturales. Queremos ver con los ojos tuyos, oh Dios. Señor, no queremos tener los ojos llorosos como Jeremías. Queremos mirar con gozo. Queremos mirar con las fuerzas tuyas, oh Dios. Sabiendo que lo haremos con tus fuerzas. Entendiendo que la verdad tropezó en la plaza, pero ahora necesitamos levantar la verdad. Sabemos que la equidad no pudo venir a la plaza, pero tenemos que traerla. Que necesitamos sentar a los ancianos en los lugares que le corresponden las plazas, lugares de juicio. Pero, Señor, ¿cómo sentar a otros si no nos sentamos nosotros primero para decirle cómo se sienta? Señor, hay mucho para hacer. Hay mucho para mostrar. Por eso te pedimos en esta hora que nos ayudes a no andar en debilidad, a no andar en estrés, a poder movernos, Señor, con tu fortaleza, con tu gozo, para que nuestro corazón, Señor, y nuestro cerebro esté funcionando a pleno para hacer todo lo que tú quieres que hagamos. En tus gloriosas manos nos ponemos, Señor, porque comenzaremos a levantar muchas cabezas, Señor, porque comenzaremos a levantar muchas puertas eternas. Levantaremos del polvo muchos corazones, oh Dios, para que comiencen a echar mano a las cosas celestiales. Te bendecimos, Señor, porque todas estas cosas las haremos con tus maravillosas fuerzas. Tú estarás con nosotros, porque levantando las puertas eternas dejamos entrar al poderoso en batalla, al fuerte y valiente. Tú estarás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Porque va a haber gozo. Porque va a haber mucho gozo.